Hola, hola, saludos y bienvenidas y bienvenidos nuevamente al canal Amis Tejiendo Momentos. Yo soy Esmeralda y el día de hoy les traigo el tutorial para tejer este hermoso bocari que mide tan solo 10 centímetros de alto. Bocari es un pollito que representa a Félix del grupo surcoreano Stray Kids. Esta nueva versión de los esquizu está basada en estos esquizu mini. Miren lo lindos que son. En el canal también tenemos disponibles los tutoriales para hacer la versión más grande. Bocari es el segundo mini esquizu que tejemos. Ya tenemos disponible también a Ginny Red. Miren lo lindos que se ven juntos. Iremos tejiéndolos a todos, entonces pronto tendremos a los 8 disponibles para que puedan tejerlos todos juntos. Para tejer a bocari les voy a dejar por aquí la lista de materiales que vamos a necesitar. No olviden suscribirse al canal, dejar sus likes y comentarios que siempre son de gran ayuda cuando los hacen. Esta lista de materiales también la van a encontrar en la descripción del video. Les dejo por aquí la lista de puntos que ya deben saber para poder tejer a bocari. Eso significa que ya deben tener un conocimiento en la elaboración de amigurumis y un nivel intermedio de ejecución. En el caso de que seas principiante, te recomiendo mi segundo canal, Amis Esenciales. El enlace también lo vas a encontrar en la descripción del video, en donde subo tutoriales enfocados en personas que apenas están comenzando o en quienes necesitan afianzar sus conocimientos, de tal manera que una vez practiques con los tutoriales disponibles allí, puedas venir a realizarlos de este canal sin ningún problema. Este video cuenta con subtítulos, así que les recomiendo activarlos porque además de tener las indicaciones por escrito, si en el tutorial llega a haber algún error, lo vamos a corregir a través de los subtítulos. Y bueno, para tejer a bocari vamos a empezar haciendo sus brazos. Para los brazos empezamos en el color amarillo con aguja de 2 milímetros para todo el cuerpo, haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta 2 hacemos 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. En la vuelta 3 hacemos los mismos 12 puntos bajos. En la vuelta 4 hacemos 3 puntos bajos y un aumento 3 veces para tener 15 puntos bajos. Y ya podemos rematar en ese punto. Vamos a cortar sin dejar hebra porque los brazos los vamos a unir al cuerpo. Cortamos acá. Y vamos a hacer otro brazo igual a este. Aquí tengo los dos brazos listos, los vamos a reservar para pasar a hacer las piernas. Para las piernas empezamos haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta 2 hacemos 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. En la vuelta 3 hacemos un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos.
En la vuelta 4 hacemos 5 puntos bajos y un aumento 3 veces para tener 21 puntos bajos. Y hacemos 2 vueltas de los mismos 21 puntos bajos. En ese punto ya podemos rematar y cortar en la primera pierna, así es como queda. Y vamos a hacer otra exactamente igual, pero en la segunda no vamos a cortar porque a partir de aquí vamos a seguir tejiendo para unir las piernas. Entonces, para unir simplemente vamos a enganchar la otra pierna en la misma dirección, en el punto en el que se corresponda aproximadamente, así. Vamos para la vuelta de unión, que es la vuelta número 7. Y en esta vuelta vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer primero los 21 puntos bajos de esta pierna y los 21 puntos bajos de la otra pierna para tener un total de 42 puntos bajos en la vuelta 7. Así queda la unión de las piernas. Es probable que haya quedado una pequeña abertura entre las piernas, esa la cerramos al final cuando terminemos la cabeza. Y ahora vamos para la vuelta número 8, en la que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer 9 puntos bajos, una disminución, 19 puntos bajos, una disminución y terminamos la vuelta con 10 puntos bajos para tener 40 puntos bajos. Ahora vamos para la vuelta número 9, en la que vamos a hacer lo siguiente. 3 puntos bajos, una disminución, 9 puntos bajos, una disminución, 8 puntos bajos, una disminución, 8 puntos bajos, una disminución y terminamos con 4 puntos bajos para tener 36 puntos bajos en la vuelta número 9. En la vuelta 10 ya vamos a unir los brazos. Entonces, primero vamos a hacer puntos bajos para llegar a este primer lateral. Aquí vamos a hacer 10 puntos bajos. Aquí llegué a este primer lateral. Ahora, en cada uno de los brazos tenemos 15 puntos bajos en total y enganchamos este bracito aquí y lo que vamos a hacer es 3 puntos bajos y una disminución 3 veces para que nos queden en esta parte del brazo 12 puntos bajos. Así. Ahora vamos a pasar aquí a la parte del pecho. Aquí vamos a hacer 18 puntos bajos para llegar al otro lateral. De esta forma. Vamos a unir el segundo brazo de la misma forma.
es decir, haciendo 3 puntos bajos y una disminución 3 veces. Y terminamos esta vuelta número 10 haciendo 8 puntos bajos aquí en la parte de atrás. Aquí terminamos la vuelta 10. Tuvieron que haber quedado un total de 60 puntos bajos alrededor, ya que teníamos 36 puntos en la base más 12 de cada brazo, nos dan 60 puntos en total. Así queda la unión de los brazos. Y ahora vamos para la vuelta número 11 y aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer 10 puntos bajos, continuamos con 6 disminuciones, luego hacemos 18 puntos bajos, seguimos con 6 disminuciones y terminamos con 8 puntos bajos para tener un total de 48 puntos bajos al final. Eso significa que vamos a disminuir únicamente en la zona de los brazos. Vamos para la vuelta número 12 en la que vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 12 veces para tener 36 puntos bajos. En la vuelta número 13 hacemos 4 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 30 puntos bajos. En la vuelta 14 hacemos 8 puntos bajos y una disminución 3 veces para tener 27 puntos bajos. Y la vuelta 15 será de los mismos 27 puntos bajos. Rellenamos el cuerpo, rellenamos también los brazos suavemente solo para que no se deformen. Así es como queda el cuerpo de nuestro bocario. Y ya la siguiente vuelta va a ser la primera de la cabeza. Vamos para la vuelta número 16 y vamos a trabajar en flow, es decir, tomando las hebras delanteras solamente y vamos a hacer un punto bajo y un aumento 12 veces y terminamos con 2 puntos bajos y un aumento y eso nos va a dar un total de 40 puntos bajos alrededor. Así. Y ahora vamos para la vuelta número 17 en la que vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento 10 veces para tener 50 puntos bajos, esta vez sí tomando los puntos completos. Y vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 50 puntos bajos.
Así vamos. Esta base la intentamos aplanar un poco con los dedos para que estos puntos no se vean arrugados, y en la vuelta número 20 empezamos haciendo 14 puntos bajos. Hacemos aquí 2 aumentos, continuamos con 24 puntos bajos, 2 aumentos y terminamos la vuelta con 8 puntos bajos para tener un total de 54 puntos bajos. Y vamos a hacer 9 vueltas de los mismos 54 puntos bajos. Aquí ya completamos las 9 vueltas de 54 puntos bajos y ahora vamos para la vuelta número 30 y vamos a hacer 7 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 48 puntos bajos. En la vuelta 31 hacemos 6 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 42 puntos bajos. Antes de continuar, vamos a ubicar los ojos de seguridad. Para este caso usamos ojos ovalados de 9 milímetros como estos. En caso de no tener estos ojitos, puedes cortar los óvalos en fieltro negro y vamos a ubicarlos empezando a contar desde la última vuelta que tejimos. Diez vueltas hacia atrás, y entre las vueltas 10 y 11, con 6 puntos de separación entre ellos, van a ir ubicados los ojos. Entonces primero vamos a ubicar un par de alfileres para fijarnos en que queden bien ubicados al centro de la cabeza y ponemos los ojos, y así es como quedan los ojos ya ubicados. Y ahora para el pico lo que vamos a hacer es cortar un pequeño óvalo en pañolensi o fieltro naranja. El pañolensi es este tipo de tela, es más suave que el fieltro, pero pueden utilizar fieltro sin problema. Cortamos un óvalo que ocupe aproximadamente 2 vueltas de alto y de ancho aproximadamente 3 puntos, y algo así debe quedar. Aproximadamente en esta ubicación debe ir entre los ojos de nuestro pollito. Y para hacer como el pequeño detalle de su pico, de la abertura del pico, con una tijera con mucho cuidado vamos a cortar la superficie en la mitad de este óvalo, como para hacer una línea en esta parte del pico sin llegar a romperlo. Algo así. No se nota demasiado, pero hace la diferencia. Y aquí vamos a pegar entonces ya el pico. La idea es que empiece aproximadamente en la mitad de los ojos, es decir, a partir de la misma vuelta en la que pusimos los ojos hacia abajo. Así queda el pico ya ubicado. Miren qué tierno se ve. Y ahora vamos a hacer el fleco. Para eso vamos a tomar una hebra de hilo amarillo más oscuro para que se note esto. Y vamos a hacer lo siguiente. Esta es una ubicación aproximada. Entonces, primero que todo vamos a ubicarnos en la mitad de este ojo y contamos 6 vueltas hacia arriba
y por allí marcamos el primer punto. Por aquí vamos a sacar el hilo amarillo. Así. Ahora, contamos 2 vueltas hacia abajo y un punto hacia la izquierda, es decir, así en diagonal y por ahí guardamos el hilo. Luego contamos 2 vueltas hacia arriba y por un punto hacia el lado sacamos el hilo. De esta forma nos queda una especie de V en este primer lateral del fleco de nuestro pollito. Las líneas quedan rectas de momento, pero luego con ayuda de pegamento les vamos a dar la forma curva, porque esto debe ir un poco más hacia un lado, pero por lo pronto lo vamos a dejar así. Vamos a contar ahora 2 puntos hacia este lado y sacamos el hilo nuevamente. Ahora contamos 3 vueltas hacia abajo y por un punto hacia la izquierda guardamos el hilo nuevamente. Contamos ahora 6 puntos hacia la izquierda y vamos a subir hasta la última vuelta que tejimos, es decir, 5 vueltas. Aquí por este borde vamos a volver a sacar el hilo amarillo y nos devolvemos hacia acá. A toda esta parte también le vamos a dar la forma con pegamento para que quede curvado. Y ahora, para este punto vamos a contar 2 hacia un lado y bajar 3 vueltas. Por allí sacamos el hilo amarillo nuevamente y lo volvemos a guardar 2 vueltas y un punto hacia un lado. Por aquí guardamos el hilo nuevamente. Y eso es todo para esta base del fleco, pero ahora con ayuda de pegamento vamos a empezar a formar las curvas. Por ejemplo, vamos a pegar esta parte del fleco hacia este lado con ayuda del pegamento. Vamos a mover este hilo hacia el lado para fijarlo de esta forma. Hacemos lo mismo con este para curvarlo también. Así que se vea algo como esto. Ahora vamos a fijar este lateral aquí por este ladito. Traemos al hilo para darle la curva con cuidado. Así. Y a este hilo también le vamos a dar una curva por acá. Entonces aplicamos aquí el pegamento.
Y finalmente a este pequeño lo curvamos también un poco en esta parte. Y listo. Eso sería todo para el fleco de nuestro Vocari. Algo así es como debe quedar. Igualmente pueden mirar las fotografías del Vocari original para que puedan hacer los detalles lo más parecidos posible. Esto sería todo para el flequillo y ahora vamos a continuar tejiendo. Vamos a rellenar la cabeza. Continuamos disminuyendo. Entonces, vamos para la vuelta número 32 y hacemos lo siguiente. Primero vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 3 veces. Y aquí continuamos con una disminución. Repetimos la misma secuencia de 2 puntos bajos y una disminución 3 veces. Seguimos con una disminución y repetimos lo mismo una tercera vez. Hacemos 2 puntos bajos y una disminución 3 veces. Y terminamos con una disminución. De esta forma, en la vuelta número 32 nos tuvieron que haber quedado un total de 30 puntos bajos al final. Así. Y seguimos rellenando. Ahora en la vuelta 33 vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 24 puntos bajos. En la vuelta 34 hacemos 2 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 18 puntos bajos. Continuamos rellenando muy bien y vamos a hacer en la vuelta 35 un punto bajo y una disminución 6 veces para tener 12 puntos bajos. En ese punto ya vamos a rematar, vamos a cortar dejando una hebra larga para terminar de cerrar la cabeza con la aguja lanera. Entonces, por este espacio terminamos de rellenar muy bien para que esto quede lo mejor formado posible, algo así. Algo así es como debe verse esta cabecita. Y ahora con la aguja lanera vamos a pasar este hilo que dejamos por las 12 hebras delanteras de los puntos que quedaron. Alamos. Así queda cerrada la cabeza de Vocari. Vamos a introducir la aguja por el centro del cierre y vamos a intentar llegar hasta la abertura aquí entre las piernas con el hilo para poder cerrarlo, para darle unas cuantas pasadas. Entonces
Por partes vamos a ir bajando este hilo hasta allá. Sacamos por uno de estos laterales. Y vamos a darle unas cuantas pasadas aquí para cerrar la abertura. Con un par de pasadas es suficiente, sacamos el hilo por la parte de atrás del cuerpo, estiramos bien, allí ya quedó cerrada la abertura y aquí ya podemos cortar este hilo. Vamos a esconderlo, vamos a darle bien la forma a todo el cuerpo y a la cabeza. Podemos aplastar un poco la cabeza para darle mejor la forma al relleno de tal manera que quede algo así. Y miren qué bonito queda el cuerpito de nuestro Bocari. Ahora vamos a ponerle sus pequitas. Las pecas las pueden pintar, las pueden bordar también. O en mi caso yo voy a estar utilizando este lápiz que son lápices de acuarela que con mojar un poco la punta pigmentan muy bien el tejido. Aquí ya hice las de este lado y voy a hacer las de este otro lado, simplemente unos pequeños punticos, 3 puntos a cada lado. Así es como queda. Y el mismo lápiz lo vamos a utilizar aquí para marcar un poco la mitad del pico, aquí donde habíamos hecho el pequeño corte, de tal manera que se resalte un poquito más, algo así. Y ahora vamos a hacer la colita. Para la cola vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta 2 vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento 2 veces para tener 8 puntos bajos. Y eso sería todo para la colita, que simplemente vamos a rematar, vamos a cortar dejando una hebra para coser la cola al cuerpo. Así ya aquí ya la cosí, algo así es como debe verse. Y ahora vamos a hacer la pañoleta, que es igual para los 8 esquizos. En el caso de Bocari la vamos a hacer en color celeste con la aguja de 2.5 milímetros. Vamos a empezar haciendo 15 cadenas. Y a partir de la segunda cadena desde el ganchillo vamos a hacer una disminución. Seguimos con 10 puntos bajos y terminamos con una disminución para tener 12 puntos bajos. Levantamos una cadena, tiramos el tejido
y vamos a hacer un punto bajo y una disminución 4 veces para tener 8 puntos bajos. Estiramos un poco, levantamos una cadena y giramos y vamos a hacer ahora 4 disminuciones. Levantamos cadena, giramos y ahora hacemos 2 disminuciones. Levantamos cadena, giramos, saltamos el primer punto y en el siguiente hacemos un punto bajo y ahí mismo un punto deslizado y una cadena. Aquí ya podemos cortar. Esta es la primera parte de la pañoleta. Le damos la forma así. La idea es que esto quede más curvado y este más aplanado. Ahora para la segunda parte de la pañoleta vamos a hacer 41 cadenas. Y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo vamos a hacer 2 puntos deslizados. Seguimos con 12 puntos bajos. En las siguientes 12 cadenas vamos a unir la primera parte de la pañoleta por este lado. Entonces, la idea es que tomemos la siguiente cadena y busquemos un punto en la esquina de la pañoleta para hacer el primer punto bajo. Entonces, atravesamos aquí ambos puntos y hacemos el punto bajo. Cerramos y hacemos lo mismo 11 veces más. La idea es que completemos 12 puntos bajos aquí uniendo esta parte superior de la pañoleta. Entonces lo vamos distribuyendo lo mejor que podamos en este largo. Así queda. Ahora continuamos en la cadena haciendo 12 puntos bajos. Y terminamos aquí haciendo 2 puntos deslizados. Y en ese punto ya podemos rematar. Vamos a cortar. Así es como ha quedado la pañoleta. Esta parte aquí donde se nota la costura será la parte que queda hacia adentro del cuerpo. Así es como queda. Entonces vamos a darle bien la forma. Vamos a esconder también los hilos que quedaron por ahí. Y vamos a ubicar la pañoleta aquí en el contorno del cuello de nuestro Bocari y así es como queda. Miren qué lindo se ve nuestro pollito, queda muy tierno y eso sería todo para este tutorial. Espero que les haya gustado, espero que le dejan. Si este tutorial les ha gustado, les ha sido útil y les gustaría apoyar mi trabajo,
En la parte inferior del reproductor de YouTube van a encontrar el botón de gracias. Ahora encontrarán también la opción de unirse al canal. En esta sección van a encontrar algunos beneficios adicionales en el canal a cambio de una pequeña donación. Recuerden que si tejen Avocari y subo sus fotografías a las redes sociales, etiquetarme como @amistejiendo o Amistejiendo Momentos en Facebook o en Instagram. Y bueno, nos estaremos viendo en el siguiente tutorial. Hasta la próxima.